estamos con un referente en tema columna. Nos acompaña el doctor Gabriel Calle, especialista universitario en neurocirugía, director general de Staff Espinal Argentina, expresidente de la Sociedad Interamericana de Cirugía de Columna Mínimamente Invasiva, vicepresidente de la Asociación Médica Argentina de Oxígeno Ozonoterapia, vicepresidente de la Asociación Argentina de Cirugía Mínimamente Invasiva de Columna. Y Gabriel, como referente en tema columna, y realmente queríamos conversar hoy con vos este debate que existe entre la cirugía convencional versus la cirugía mínimamente invasiva, ¿no? ¿Qué hay de nuevo en esto? Perdón, arranquemos por qué no tener miedo ya. Pensemos en el tema. La palabra versus sí. Está bien y está mal. Sí. ¿Por qué? Porque el especialista en columna debe manejar el abanico completo o lo más completo posible para poder vehiculizar su pensamiento, la solución del problema del paciente de la mejor forma o utilizando el mecanismo, el medio más apropiado para el paciente. Por eso, el tema de versus es como una competencia. Sí. Entonces, no sé hasta qué punto es válido. Porque hay casos en los cuales hay que utilizar la cirugía convencional abierta. Y hay muchos casos en los cuales la cirugía mínimamente invasiva es la solución. Lo importante es poder manejar las distintas cosas. Lo relevante, diría yo, es que hoy por hoy la tendencia es hacia esto, hacia la mínima invasión, a tratar de resolver el problema del paciente mediante el abordaje más sencillo, menos traumático, menos agresivo. Entonces esa es un poco la idea filosófica de la cirugía mínimamente invasiva de columna. En cuanto a qué cosas hay de nuevo, las hay muchas. Desde lo menos traumático, que es el grupo de las cirugías percutáneas. Digo cirugías a pesar de que es una punción porque le debemos dar estatus de cirugía, sí. Porque se hace en un quirófano, se debe hacer en un quirófano, en fin. Sí. Entonces, técnicas en las cuales con una aguja, por ejemplo, o con un electrodo, llegamos al target, o sea, al lugar que queremos resolver, en este caso, por ejemplo, un disco, una hernia, la aplicamos, en este caso, con radiofrecuencia, esto se llama nucleoplastia, calor a una temperatura determinada, pero a la vez controlada para que no genere un efecto riesgoso para los nervios, y eso favorece la reducción volumétrica y tensional de la hernia. Lo mismo ocurre con el ozono, inyectamos una aguja, aplicamos ozono y produce una deshidratación por un mecanismo bioquímico de la hernia. Para que la gente no se asombre, estas agujas son muy finas, realmente no deja absolutamente ninguna cicatriz y tampoco genera ningún dolor, porque sí. Lo hacemos en un medio quirúrgico con el paciente despierto, pero con una sedación y una analgesia que realmente no se siente absolutamente nada. Eso en cuanto a lo percutáneo. Luego tenemos un escalón más en cuanto a complejidad, que es la cirugía endoscópica, en la cual es un poco un mix entre la cirugía microscópica y un abordaje mínimo. Hay un cortecito. Hay un corte de 1 centímetro aproximadamente, puede ser un poco menos o un poco más, en el cual si nosotros buscamos resolver un problema puntual determinado en un lugar puntual de la columna, con la cirugía endoscópica lo podemos hacer perfectamente. Y el paciente muy rápidamente se va a recuperar y va a seguir su vida normal. ¿Cuáles ¿verdad? son los signos o los síntomas que tenemos antes de llegar a decir me tengo que operar o tengo que optar por una? Bueno, el más importante es el dolor. ¿Dónde? El dolor puede ser en la zona de la columna, tanto cervical como lumbar, y la irradiación, en el caso de la cervical, hacia los brazos. Los reflejos, los que le llaman el dolor reflejo. Amortiguación, hormigueo de las manos o de las piernas, o el dolor hacia la pierna irradiado por la parte posterior o anterior de la pierna, que se llaman ciatalgia o cruralgia, de acuerdo vaya por atrás o por delante. Es la irradiación
referida a la compresión nerviosa producida a nivel de la columna. En los niños, que muchas veces en el momento del crecimiento sienten dolores en los huesos y en las articulaciones en general, ¿cómo ver si eso es simplemente un dolor de crecimiento o hay algo...? Bueno, eso es un capítulo aparte. Realmente los chicos generalmente, es como tú dices, se producen, están en crecimiento y los dolores son comunes. Ahora hay que ver si a veces en los casos de las niñas especialmente, más comúnmente, tienen deformidades de la columna, puede haber una escoliosis, una cifosis. Esas son causas comunes de dolor que se puede hacer con un control y un chequeo y se puede sacar la duda. Radiografía. Perfecto. Me preguntabas también, fuera de cámara, un tema que creo que es resaltante. Con respecto a la cirugía, y nosotros siempre lo resaltamos, ya no es lo que era antes. La gente tiene un miedo especial a la cirugía de columna y hay varios mitos relacionados con esto. Probablemente se hayan relacionado con experiencias de hace mucho tiempo que ya no son válidas. Sí, del boca en boca, de que le pasó a un amigo, a un vecino, que le fue mal, que... Pero más de antes. Hoy por hoy la cirugía de columna es muy segura. Por supuesto que los riesgos siempre existen, pero no es comparable. No hay una relación absolutamente que se pueda relacionar entre lo que la gente cree y la realidad. Hoy por hoy la cirugía de columna es como la cirugía cardíaca, la cirugía de la visión, ya son procedimientos que son casi rutinarios. Y es notable, estamos operando pacientes de más de 80 años, que antes decíamos más de 70 años vamos a operar. No, si el procedimiento es puntual, lo puedo manejar con una técnica mínimamente invasiva, llegar al punto de conflicto, resolverlo, perfectamente además se puede los hacer. de 80 de hoy no son los de 80 de antes. También, siguen haciendo deportes, quieren... Y la infraestructura que tenemos, los elementos que tenemos para preservar la salud, para cuidar al paciente, son otros totalmente distintos. Así es. Hay que perder el miedo a hacer la consulta. Un tema, es importante. No se justifica el sufrimiento. Nosotros lo vemos permanentemente en el consultorio, pacientes que llegan y dicen, doctor, hace 10 años que estoy con este problema, hace 10 años que sufro, hace 10 años que no hago la vida que hacía antes, que no hago el deporte que me gustaba. Bueno, puede ser que algunos casos no tengan solución, pero la inmensa mayoría de los casos la tiene. Y luego ocurre también lo siguiente, hay gente que dice, sí, me dijeron que me tenía que operar, pero preferí no operarme porque tengo miedo. Así es. Y luego después de operarse se lamentan por esos 10 años perdidos. Así es. Fíjate qué importante. Tenemos excelentes profesionales acá en Argentina, muchos, así que muchos. Los felicito. Muchísimas gracias, Gabriel, se nos acabó el tiempo. Gracias a vos, Gracias. Encantado de estar.